Estimados televidentes, continuamos en el prime time informativo de el Canal 11, 8 de la noche, el 11 Informa, el único noticiero que muestra una perspectiva distinta de la realidad nacional y nos muestra también las regiones y el tema internacional. A las 8:30, Habla el Pueblo, el único programa de la televisión nacional donde usted puede participar. Y a las 10 de la noche, Radicales Libres con el acontecer político y social y los invitados del día, de la jornada del día. Y como estábamos viendo, estamos conversando con Armando de Negri, él es coordinador del Núcleo de Salud del Foro Social Mundial, y habíamos analizado la llamada crisis del capitalismo, que es secuencial y se repite a cada momento, pero se pretende solucionar con más capitalismo y más neoliberalismo. Pero como Armando viene de Brasil, yo le quería preguntar a él un poco cómo ha estado el país, tu país, luego de Lula, ¿no? Porque Lula llegó con esta propuesta de justicia social, redistribución, pero también ahí hay algunas cosas, ¿no?, que no se pudieron hacer del todo. ¿Qué pasó con Lula? No, el periodo presidencial de Lula fue realmente un giro histórico, ¿no?, para el país. Por cierto, no hemos resuelto todos los problemas, ¿no? Claro. Pero el hecho de que un gobierno con carácter nacional, popular, ¿no?, con una orientación de incidencia en el campo de lo social, trate de, sin ser capaz de romper, ¿no?, con la lógica neoliberal en la economía, pero tratando de disciplinarla para que esta lógica alimente políticas sociales, ha logrado el gobierno Lula, los 8 años de gobierno, y ahora con la presidenta Dilma, también orientar una parte importante ya de la economía a tratar de transformarse en un proceso de redistribución, ¿no?, de renta, de ingresos, o sea, de riqueza y tal. Y aunque eso sea tímido frente al tamaño de la necesidad, ya ha comprobado que sí es posible hacerlo y que eso tiene un impacto real en la vida de la gente, ¿no? Y fue traumático, hubo muchos sectores que se opusieron. ¿Se incrementó, por ejemplo, la recaudación tributaria, o ya ustedes tenían una recaudación tributaria alta? No, tenemos una base tributaria que ya viene manteniéndose alta, pero siempre atacada por los sectores conservadores, ¿no?, que justamente sigue la lógica neoliberal y dice que hay que disminuir impuestos, pero al tiempo claman que hay que mejorar los servicios públicos. O sea, una cosa un poco contradictoria. Entonces el gobierno trató de mantener, ¿no?, la base de recaudo, o sea, alrededor de 35-36% del Producto Interno Bruto es constituido por impuestos, y trató de mejorar el gasto fiscal, o sea, direccionar más dinero para las políticas sociales. Porque a la larga, cosas como Bolsa Familia, ¿no?, que son transferencias a casi la totalidad de las familias que están por debajo de un per cápita. ¿Cuánto se les da? Se da, el valor es variable porque está en relación al número de niños que tiene la familia, ¿no? Y en general eso permite, digamos, con el aporte, llegar a tener como mínimo 25% de salario mínimo nacional per cápita en la familia, ¿no? Eso significa que la gente, aunque trabaje, puede recibir Bolsa Familia, porque eso complementa el ingreso. Así trabaje, ¿sí?, aunque trabaje. Y eso llega a 53 millones de personas, ¿no? Y cuando empezó el gobierno Lula, había un sistema de transferencia, pero que llegaba a 3,5 millones de personas. Entonces, al aumentar la escala, aumentar el valor, integrar eso efectivamente a las condicionalidades de que esta gente frecuenta los servicios de salud, los niños van a la escuela, tienen, ¿no?, que tener desempeño escolar, y al tiempo, y eso es lo más importante que todo, porque finalmente Bolsa Familia no es lo más importante, sino que es el aumento del empleo formal, que eso sí es una acción antineoliberal. Entonces, en el periodo se aumentaron casi 15 millones de nuevos empleos formales en la economía brasileña. O sea, formales con la contribución en la planilla, lo que se llama acá, social, y todo eso. Con todo lo que implicó aumentar enormemente el recaudo de la seguridad social pública, que se mantiene pública en Brasil, y que eso todo entonces también permitió llegar a expandir el sistema de pensiones no contributivas, ¿no? Hoy tenemos 4 millones de personas, sobre todo ancianos y discapacitados y tal, que reciben un salario mínimo nacional como pensión sin nunca haber contribuido, pero por necesidad económica, ¿no? Ahora, ahí en Brasil se ha avanzado más que en otros países en el tema del derecho a la salud, del sistema de salud. Y tú, una de los énfasis que desarrollas en tu carrera, Armando, es justamente la salud pública, el derecho a la salud. ¿Qué nos podrías decir? Yo tengo entendido que tú estás al tanto de cómo está más o menos el sistema de salud en el Perú. Ahí ahora yo comentaba esta noticia, acá hay una
una privatización encubierta en marcha, si no los bancos no comprarían las clínicas, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para, de alguna manera, garantizar que la salud sea un derecho antes que un negocio? Sí. Creo que la experiencia brasileña, que adopta un sistema universal de salud en el año 88 con la nueva constitución. ¿Qué quiere decir sistema universal? Porque acá el presidente Ollanta repetía mucho antes de ser presidente eso. Sí, un sistema universal significa que todo ciudadano en Brasil tiene derecho a integrar a la salud de forma gratuita, ¿no? O sea, gratuita, bueno, claro, ya pagada por los impuestos, digamos. Exactamente, no hay pago directo, eso se paga por el recaudo general. O sea, la gente va a un servicio de salud y no tiene que sacar plata de su billetera. No, nadie que utilice el sistema público, claro, tiene que pagar. Y eso implica que es un sistema universal, todos pueden utilizarlo y es integral. O sea todo te cubre. Todo, no hay ninguna restricción excepto tratamiento de cirugías cosméticas. Claro, eso es. Pero todo lo demás está incluido, medicamentos especiales, terapia intensiva, sustitución. Eso parece acá en el Perú eso suena una fantasía, realmente. Los trasplantes, entonces el sistema se propone eso. Claro que es un sistema que vive también de conflictos en su propio límite, siendo el principal de ellos la permanente búsqueda de más recursos para equilibrar, digamos, el financiamiento del sector y con eso fortalecer la opción pública frente a la presión del mercado privado, porque el mercado sigue existiendo, ¿no? De los 194 millones de habitantes de Brasil, 155 millones son usuarios exclusivos del sistema público nacional. Es el 75, casi el 80%. Sí. Y los demás utilizan de forma más selectiva. ¿Por qué? Porque tienen seguros privados, pero los seguros no cubren toda la gama de necesidades, entonces usan selectivamente el sector. Claro, tiene su seguro, pero si no la tiene el seguro se va al sistema público y ahí sí es atendido. Exactamente. Entonces, eso es una cosa importante, porque es un patrimonio social, eso da una identidad social. Ahora uno diría, bueno, porque Brasil es un país grande, rico y tal. La verdad es que se trata de una opción política, ¿no? Si ustedes consideran que hay economías que crecen a altas tasas, como la peruana misma ha crecido en altas tasas los últimos años. Pero no se traduce en el presupuesto de salud, pues. Pero por eso, pero sí, hay una carga tributaria muy baja, o sea, de 15% en el caso peruano más o menos. Eso es francamente insuficiente, porque tú necesitas tener mayor carga impositiva para financiar, sobre todo en países como los nuestros que tienen mucha deuda social. Y acá tenemos el problema de que por un lado está de salud, por otro lado el Ministerio de Salud y los privados, y el Ministerio de Salud con el salud casi son independientes, no se miran, no se conversan. Es que esas son características que se repiten en varios países también del mundo, ¿no? Hubo reformas neoliberales que se transformaron entonces en elementos de orientación de una respuesta muy limitada en salud, con seguros básicos de salud para los ancianos, los niños y tal, y algunas prestaciones en salud. Eso funciona como una especie de contención, ¿no?, para los sectores populares y tal. Y lo demás se deja más bien libre al mercado para que se expanda, como lo estaba ilustrando aquí en el periódico. Acá en Perú hay una ventaja, yo diría, en este contexto fragmentado, que fue la preservación de seguro social, de salud, ¿no?, como un elemento todavía de la esfera de lo público. Con todos sus problemas. Con todos los problemas, pero obviamente en un contexto así, de neoliberalismo como se ha instalado en Perú, es difícil sobrevivir, ¿no? Y de alguna forma se ha amputado el tema de pensiones, de salud, claro, pero por lo menos siguen ahí las prestaciones sociales, salud, y me parece que es una base interesante para, bueno, catapultar un proceso hacia la universalización de la seguridad social. Ahora, realmente es una cuestión de decisión política. Yo creo que ahí tenemos mucha expectativa que el gobierno de Ollanta Humala avance hacia esta perspectiva de una universalización. Del ámbito de UNASUR, nosotros tenemos toda una presión también de los movimientos para que avance una de las líneas centrales de UNASUR en el caso de salud, que es la constitución de sistemas universales de salud en todos los países de América del Sur, ¿no? Y en ese sentido venimos trabajando también, ¿no? Muy bien, Armando, entonces, mira, creo que nos has dado un panorama muy interesante acerca del contexto mundial, de lo que sucede en Brasil y de las cosas que se podrían hacer aquí. Lo último que yo te quería preguntar es el asunto que otra de las afirmaciones del neoliberalismo es, está bien, pueden haber muchas dificultades, pero los que están al frente no saben cómo hacerlo. Dicen, no, ellos pueden decir una serie de cosas, pero a la hora de la hora, en la práctica, esto ya está avanzando, esto ya está caminando con todas sus dificultades.
¿Por qué vamos a tirar la casa por la ventana y comenzar de cero? ¿Qué decir frente a eso? No, en primer lugar, hay un hecho que es contundente. La realidad social demanda otra alternativa, ¿no? Y en segundo lugar, todo el debate del neoliberalismo es un debate absolutamente basado en una creencia, ¿no? ¿Y cuál? El neoliberalismo propone una creencia. ¿Cuál creencia? La creencia de que todo se arregla por el mercado libre, ¿no? Y la verdad tenemos ya suficiente evidencia histórica que no es así. Tanto es que aumenta el crecimiento económico de los países, pero no se redistribuye. Entonces tenemos una distancia enorme, ¿no? En términos sociales, una brecha enorme. Yo siempre digo así como una broma, bueno, que es, fíjense ustedes, hoy tenemos pobres con portable, con teléfono celular, pero siguen siendo pobres. Claro, pero lo que pasa es que la medición de la pobreza es un chiste, ¿no es cierto? Porque también... Entonces, ¿qué pasa? Hay una concentración enorme del ingreso y la propiedad en nuestros países y necesitamos redistribuir. Un elemento clave de la disputa política es necesitamos un nuevo sistema tributario. ¿Por qué? Porque hoy los pobres subsidian a los ricos a través del sistema tributario. Claro. La mayor parte del recaudo de países como Perú y mismo Brasil todavía se da por impuesto indirecto, vinculado al consumo. Claro, el IGB sobre todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Brasil, los que ganan hasta 2 salarios mínimos pagan 48% de impuestos. Los que ganan más de 30 salarios mínimos pagan 21% de impuestos. Allá en Brasil todavía. En Brasil es así. todavía, porque estamos en la pelea por una reforma tributaria todavía. Pero en países donde el recaudo es bajo, además es injusta la forma de tributación, termina que los pobres pagan a los ricos, ¿no? Todo el tiempo para subsidiar, por ejemplo, exenciones fiscales de los exportadores para ser competitivos a nivel internacional, exenciones fiscales para instalar industrias extranjeras, etc. Lo último que te quería preguntar en relación a Brasil, siempre se ha señalado que Brasil tiene una vocación imperial también, ¿no es cierto? Y que ahora con todo su crecimiento es la octava economía del mundo en relación al PBI, ¿no? La sexta economía. La sexta economía del mundo. Y en el Perú hay una relación pues con el Odebrecht, las empresas, las termoeléctricas. ¿Cómo es eso? ¿De verdad nos quieren conquistar? Yo creo que la América Latina mira siempre con temor a Brasil, ¿no? Por sus dimensiones, por su fuerza económica, etcétera. Y hay que entender que Brasil realmente tenemos dos procesos que tienen un fondo de conflicto. Uno, una política que en los últimos años busca responder a las necesidades sociales, pero que al mismo tiempo tiene un substrato de una economía en el ámbito del neoliberalismo, no hay duda sobre eso. Y las empresas brasileñas se comportan como transnacionales, ¿no? Ya hay varias que son transnacionales. Entonces, en este sentido, uno diría, bueno, ojo, ¿no? O sea, la intervención de empresas brasileñas muchas veces trae la misma lógica, ¿no? Justamente de dominación económica y todo. Pero en este sentido, al interno del país se trata justamente de disputar una lógica de control sobre el tema económico para que la economía vuelva al interés de la sociedad, ¿no? Recientemente la presidenta Dilma propuso algo que me parece esencial. Está en la agenda hoy discutir las ganancias de los bancos, ¿no? Para cuestionar la lógica de acumulación. Realmente eso qué importante sería. Es importantísimo porque ahí hay un platal inmenso, ¿no? Que podría financiar muchas cosas. Armando de Neri, te agradezco muchísimo tu visita en esta noche. Estoy seguro que nuestros televidentes han podido escuchar esta perspectiva y que ha sido muy enriquecedora. Te agradezco que estés por Lima y hasta una próxima ocasión, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias.